Licenciado Zapata, hablemos de dos escenarios, con base un poco a la respuesta que nos acaba de brindar el coronel Mérida. El escenario 1 se empieza con el presupuesto del 2024, que fue aprobado el 30 de noviembre. El escenario 2 es ese presupuesto que está en este momento suspendido, nunca entra en vigencia. ¿Qué le conviene más al presidente electo? Pues él lo ha dicho explícitamente, y es que el nuevo presupuesto que está ahora suspendido ya no quede invalidado. Es decir, es mejor para el nuevo gobierno ejercer su función sobre la base del presupuesto anterior que sobre la base del nuevo presupuesto, porque todos sabemos cuál fue la amalgama de intereses corruptos que ahí se juntaron para producir ese adefesio. Y eso me lleva también a decirle que yo entiendo que el partido y el ejecutivo, el nuevo ejecutivo, tienen que tener una actitud de disposición, de apertura en términos políticos también. Es decir, no pueden cerrarse con una visión purista, digamos. Es decir, la gobernabilidad va a requerir, respetando principios, respetando conceptos éticos sustanciales, pero va a requerir una apertura al menos a la conversación. Y el Congreso de la República es la tuerca más gruesa de la impunidad. Es allí, es el alma de donde radica todas las condiciones que se crean para la impunidad. Entonces, eso implica que lo que hay que buscar en un primer momento es lo que hablábamos al principio. ¿Cómo se hace para que salga del ejercicio del Ministerio Público la señora Consuelo Porras? Hay que ver la diferencia entre la tuerca gruesa y grosera de la impunidad que está en el Congreso. Miren, los gringos le quitaron la visa a más de 100 congresistas. Hay que distinguir entre eso, que es una cosa muy difícil de comer, y la expresión más concreta pero fundamental de esa impunidad, que es la utilización de la justicia para defender la impunidad. Entonces, el primer gran reto, diría yo, es efectivamente centrarse en lograr que renuncie la fiscal general, y a la par de eso, yo sí entiendo que debe de impulsarse también una apertura para hablar con los diferentes partidos, no para hacer ni llegar a acuerdos perversos, pero para demostrar una actitud de escuchar. Y lo otro que quería decir, que se lo interrumpí cuando tuvimos los problemas de internet, la presión tiene que seguir, nacional e internacional. La presión internacional creo que es más fácil que se mantenga, porque han sido muy claras y contundentes la Unión Europea, la OEA, los Estados Unidos. La presión nacional ha sido algo inédito, porque uno de los actores muy importantes políticos de Guatemala, que ha sido el empresariado, mantuvo hasta el último momento una posición muy blandengue, es decir, de que sí pero no. Les costó muchísimo llegar a apoyar directamente la llegada del binomio, y le costó muchísimo más señalar la responsabilidad que tiene el Ministerio Público en lo que estaba sucediendo. Y creo que ahí es donde radica las desconfianzas, muchas de ellas a mi juicio prejuiciadas, respecto de las acciones que podría tomar el presidente que fueran en contra de sus intereses empresariales. Ahí sí veo que es necesario un pacto básico para demostrarle a los empresarios que aspectos sustanciales de sus intereses no van a ser afectados en esta administración. Y el otro actor que es inédito que haya jugado ese rol es la defensa que hicieron los indígenas y los campesinos en defensa de la democracia. Una democracia que no los ha beneficiado a ellos, que los ha excluido, y que sin embargo abanderaron la defensa de esa democracia. Conducta que no se logró generalizar en los sectores urbanos. Entonces me parece que con ese apoyo
del movimiento campesino y de los pueblos indígenas, ese apoyo debe consolidarse, y para ello hay que tratar de llegar al 14 con acuerdos básicos respecto de las reivindicaciones que ellos plantean y que el gobierno esté en capacidad de hacer. Si no tiene ese sustento social, va a tener una gran debilidad interna, porque el otro apoyo del empresariado es muy complejo. ¿Cómo manejar, coronel Mérida, esas dos presiones que fueron fundamentales durante las últimas semanas? La presión ejercida por las autoridades indígenas y ancestrales con más de 80 días de resistencia, y también todo lo ocurrido durante los últimos días por parte de Estados Unidos, Unión Europea, OEA, ONU. Bueno, ya sabemos todo lo que ha sucedido desde afuera. ¿Cómo tendría que manejar el próximo gobierno esa presión internacional y esa presión nacional de la que habla el licenciado Zapata? Bueno, yo creo que para el doctor Bernardo Arévalo, eso no va a ser difícil, digamos, conducir las relaciones internacionales. Él fue viceministro de Relaciones Internacionales. La respuesta de la comunidad internacional, la actividad de él a nivel centroamericano y caribeña, digamos, antes de asumir, pues nos está diciendo que tiene claro, digamos, la importancia de las relaciones internacionales. Pero no solo es tener claro eso, sino que hacer valer la posición de Guatemala en el contexto del continente americano. Sobre todo hoy que vemos que Nicaragua está ofreciendo una plataforma regional a la Unión Soviética, pues enemigo natural de los Estados Unidos. Ese es uno de los puntos que yo creo que debe de tratarse y desarrollarse. Esto nos lleva a pensar que tiene que tener un buen staff, digamos, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, gente con experiencia, digamos, que le ayude a conducir eso. Y lo otro, aunque a algunas personas no les agradezca, tiene que fortalecer el sistema nacional de seguridad que está, digamos, que está anulado prácticamente desde los últimos gobiernos, porque ese sistema es el que le va a servir para determinar la agenda de amenazas y riesgos, digamos, que tendrá que enfrentar durante los próximos 4 años. Y creo que eso lo puede lograr con un buen equipo que tenga 3 características básicas: competencias profesionales por un lado, experiencia y ética en el ejercicio de la administración pública. Creo yo que la mayoría de las personas está claro, digamos, que no hay que dudar de la honestidad y de la ética del presidente electo. Ahora, ¿qué equipo llevará? Estos son otros 10 pesos, y de ahí es importante, digamos, que la primera señal es que él está convencido de que va a recibir, y que entonces tenga ya un gabinete, digamos, establecido para hacerlo y lograr, como dice el licenciado Zapata, a tender puentes con los sectores que de una u otra manera tienen que apoyarlo, digamos, y meterlo para mantener la gobernanza y la gobernabilidad en el país. Recordamos que hoy el patrullaje informativo va a las 10 de la mañana y vamos a platicar acerca de las conclusiones y de muchas cosas que quedan todavía por preguntar con nuestros invitados de hoy, el coronel Mario Mérida y el licenciado Adrián Zapata. Estamos hablando del panorama político, especialmente a partir del cambio de gobierno. Sí, licenciado Zapata, el coronel Mérida hace referencia a lo importante que es fortalecer el sistema de seguridad ante potenciales amenazas que tendría el presidente electo. ¿Cuán importante es ese aspecto según su perspectiva? Bueno, yo creo que es un problema fundamental, un problema de seguridad nacional, porque este atentado contra la democracia no proviene únicamente de esas redes político-criminales, politiqueros que se han hecho ricos a partir de la relación mercantil con el Estado, donde su fuente de acumulación no es la competencia en el mercado, sino que su fuente de acumulación son los negocios directos con el Estado, y esa es una parte de la criminalidad. O sea, ahí hay un problema de seguridad nacional, pero el otro problema de seguridad nacional que subyace ahí también es el tema del narcotráfico, que es parte de esa criminalidad que son los actores fundamentales de fondo de este atentado contra la democracia. Ni a los criminales políticos corruptos, ni los narcos les interesa que este Estado recupere su carácter republicano y que la justicia sea efectivamente independiente. Entonces, hay que tener mucha claridad que en el fondo todo este atentado, todo este esfuerzo por abortar el proceso democrático utilizando la justicia
está impulsado por actores criminales, tanto los actores políticos criminales de los políticos como tales, como el narcotráfico. Por consiguiente, coincido en que esa es una tarea fundamental a empezar a superar para que se abra la posibilidad de que el nuevo presidente pueda impulsar su agenda. Antes de las conclusiones, una pregunta más para el coronel Mérida. Coronel, algunos analistas señalan que Semilla como tal, el movimiento Semilla, pero más claramente el equipo del presidente electo Bernardo Arévalo ha sido muy cerrado para negociar. Y otros creen que en el momento en que se pongan a negociar y empiecen a platicar con otros actores políticos, van a ser de alguna manera criticados por la sociedad. ¿Cómo ve usted esa situación? Bueno, yo creo que el partido Semilla tiene una enorme experiencia en el partido Podemos de España, que duró exactamente un periodo y se fragmentó y se dividió y terminó por desaparecer. Creo yo que uno de los elementos que han aprendido es que el diálogo y la ofensa anticipada, digamos, se contradicen entre sí. Recuérdense que al inicio se decía que el partido Semilla era anti-monopolios, anti-ricos, anti-esto, anti-lo otro, ¿verdad? Y hoy lo anti ya prácticamente feneció. Creo yo que esa es otra tarea que le queda a la dirigencia del partido, fortalecer el partido y tenerlo como una base social capaz nuevamente de apoyar al presidente en su ejercicio, ¿verdad? Esa es una cuestión muy importante. Y creo también, Luis Felipe, que en este periodo que viene, los medios de comunicación abiertos, legales, digamos, conocidos, van a tener, digamos, una importancia grande, porque hoy en Guatemala está tan saturada de redes sociales, de fake news, de noticias silenciadas, que han llevado a mucha gente, digamos, a evitar ya participar en muchas de las actividades de debate público, o sea, autocensurarse, digamos, precisamente porque cualquier cosa que se pueda decir cae, digamos, en el ámbito de un otro grupo. Creo que ese es un rol muy importante y que los medios de comunicación, creo yo, que no se están preparando para hacer, digamos, esa luz imparcial que ilumine y no mueva, digamos, a las masas de una manera equivocada. Ya para terminar y a modo de conclusión, ¿qué aprendimos de este intento de no reconocer los resultados electorales? Y esta pregunta va para ambos, tanto para el licenciado Zapata como para el coronel Mérida. Les ruego que sean breves y licenciado Zapata, empezamos con usted. Bueno, aprendimos que estos golpes de Estado no militares, porque afortunadamente el ejército se mantuvo al margen, pero es como un aporte, entre comillas, a esa perversidad de los golpes de Estado por la propia institucionalidad. Y es como en Guatemala se hizo explícita, pero grosera y cínicamente explícito, el rol de utilización de la justicia para intentar un golpe de Estado que obstaculizara el ejercicio de la democracia en el país. Es un buen ejemplo de por qué la justicia tiene, aunque sea muy difícil de lograrlo, tiene que ser independiente, tiene que garantizar que no está sujeta a los intereses coyunturales. Nos demostró la capacidad perversa que tiene el sistema de justicia de afectar, de obstaculizar, de sabotear la democracia. Coronel Mérida, cerramos con usted la misma pregunta. Adelante. Bueno, creo que, digamos, aprendimos algo primero a confiar en un órgano de justicia como es la Corte de Constitucionalidad, que se generalizaba que iba a hacer exactamente lo mismo. Aunque hoy a algunas personas no les guste que haya aceptado un amparo por una fundación que no recibió dinero en el presupuesto. Pero esa es la interpretación que los togados hacen, digamos, de lo que se les presenta. Ese es uno. Dos, también creo que es importante señalar que en esta oportunidad el tema de la presencia de la comunidad internacional, que se dio hoy más que en cualquiera de las otras épocas de que yo tengo razón política, digamos, desde 1986 para acá. Y tercero, digamos, que la sociedad civil es un elemento de presión que de una u otra manera genera reflexión en los generadores de justicia. Y también algo más, que así como el compromiso de los cantones de apoyar una democracia que no conocen realmente como tal, ahora estos mismos actores coadyuven a reducir los conflictos y las muertes que hay en el interior del país
producto, digamos, de esa conflictividad que viene arrastrándose, que se plasma en Santa María y Yucatán y Nahualá, por ejemplo. Pues muchas gracias tanto a Adrián Zapata como a Mario Mérida. Ambos han participado durante el año en varios programas, así que les deseamos felices fiestas. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión, la cual pueden dejar en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós.